la de Samuel. O sea, tenemos que entender aquello. El muchacho tenía una experiencia con Dios. Su fe ha crecido una barbaridad, pero ahora él tiene un poco de temor de decirle lo que Dios le ha dicho acerca de Elí, porque el mensaje para Elí no era tan fácil. O sea, el mensaje viene fuerte. Vamos a seguir. Dice 1 Samuel 4, versos 3 al 9. Yo se los he reducido un poquito para que ustedes lo puedan, no se me cansen mucho. Dice 1 Samuel 4, del 3 al 9. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, porque dice que los filisteos vinieron y acamparon contra Israel, y Israel iba a pelear contra los filisteos. Y el verso 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es decir, en la primera batalla perdieron 4,000 hombres y ellos tuvieron que salir corriendo. Entonces ahora ellos están dando quejas. Y entonces deciden algo, dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En otras palabras, vamos a traer el arca, porque el arca ellos sabían que tipificaba la presencia de Dios con ellos. Vamos a traer el arca y Dios va a pelear por nosotros. Ahora sí lo vamos a ganar a los filisteos. Y entonces dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, y Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Sigue hablando. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y dice que los filisteos estaban asustados, pero ellos no sabían que Dios no estaba contento con Israel. Y vamos a seguir leyendo. Y dice en 1 Samuel 4, 14 al 22, vamos a leer del 14 al 22, dice, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, es decir, ya había acabado la batalla, había terminado la batalla, ¿y qué había pasado? Israel, en su segunda batalla contra los filisteos, por cuanto Dios estaba ahí, pero Dios no quiso pelear por ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal. O sea, ustedes me dirán, o sea, que todos estaban pagando las consecuencias del pecado de Elí con sus hijos. No, vamos a seguir más adelante y ustedes van a ver cuál era la condición real en que se encontraba Israel. Perdieron 30,000 hombres en la segunda batalla y huyeron. Y entonces en el verso 14, ¿verdad? Verso 14 dice, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, porque uno de los que se habían escapado de la batalla venía con el mensaje, dice, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y verso 17 dije, y el mensajero respondió, diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, es decir, volvió a perder. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Y él era el sacerdote? Y entonces en el verso 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. Y murió porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Es decir, murió, le dieron una mala noticia, Israel perdió la batalla, perdieron 30,000 hombres, Ofni y Fines murieron, el arca fue tomado por los filisteos. ¿Se imagina? O sea, todas eran malas noticias. Dios está ahí. Yo puedo decir,
Dios está aquí conmigo, está conmigo, pero yo tengo que estar bien delante de Dios para que Dios se mueva en mi favor. Yo tengo que procurar estar bien delante de Dios. Yo no voy a decir yo soy perfecto, no. Pueden pasar cosas negativas en mi vida, pero yo para eso está la oración, Señor, perdón. ¿Verdad? Hay cosas que nosotros hacemos involuntariamente, hay muchas cosas que pasan en la vida de nosotros que son involuntarias, pero nosotros sabemos que no están bien delante de Dios, que no deben de suceder, que podemos superarlas, que podemos mejorar más para Dios. Y tratamos y nos esforzamos. Yo le estoy diciendo esto, yo he orado al Señor para predicar este mensaje de hoy, porque Dios me lo puso a mí en la mañana, y yo ya me colé por ahí. Es decir, a uno le dan ganas de llorar cuando uno realmente se va al lugar y ve que Dios está ahí, y se imagina usted que usted sea Elí, que venga con la noticia donde usted le diga, volvimos a perder, nos han derrotado de nuevo, el pueblo de Dios ha vuelto a perder. Cuando el pueblo de Dios está supuesto a ganar, ha perdido. Nosotros no podemos perder con el Dios que tenemos, hermano. Depende de nosotros, no de nuestro Dios, depende de nosotros. Si nosotros vamos bien delante de Dios, nos vamos a enfrentar al enemigo. Con la confianza de que Dios viene con nosotros. Cuando David se enfrentó con Goliat, ¿cómo estaba David? ¿Estaba mal David? No, David, que era un muchacho que paraba más que cantándole al Señor, le componía salmos, se gozaba en Dios, miraba las estrellas, miraba los cielos, miraba todo, su deleite de él era Dios. ¿Ah? Había experimentado el Espíritu de Dios, porque cuando vino el oso y vino el león, él sabía que él no lo había matado con su fuerza, pero ese fue el currículum que él le tuvo que llevar al rey Saúl, cuando Saúl lo miraba a David, todo muchachito, que no era hombre de guerra, y le dice, varón, aquel gigante de allá, aquel hombre de allá es un hombre de guerra, él está preparado para la batalla, él pelea, ese es un hombre que ha vivido, ha crecido peleando, y tú solamente vienes aquí y me dices que lo vas a vencer. Y entonces él sacó su currículum y le dijo, mira, yo soy pastor de ovejas, pero cuando venía un león y se quería llevar una ovejita de las mías, pobre león, yo salía detrás de él y le quitaba la oveja de la boca del león, y si el león quería más conmigo, lo mataba a mano. ¿Usted me va a decir que eran la fuerza de David? La fuerza del Espíritu de Dios. Con esa fuerza usted está peleando hoy día también. Cuando venía el oso, él lo mataba al oso también, dice, agarraba al oso y lo mataba. Y le dice, y ese incircunciso que está allá, no le dijo ni gigante, nunca le dijo gigante. Nunca lo vio grandote a Goliat. Dijo, y dice, ese incircunciso, ese que no es de este pueblo, que no es de esta nación, que ha venido a ofender al pueblo de Dios, también va a caer en mis manos. Eso es fe, eso es convicción de que Dios está con usted. Eso es saber que Dios va a pelear la batalla por usted. Eso es saber que no está usted en su fuerza, sino que usted cuando vaya, Dios va a hacer algo por usted. ¿Entendemos eso? Eso le estaba pasando ahora al revés a Israel. Israel creían que solamente era llevar el arca. No es solamente llevar el arca. No es solamente decir soy cristiano. No es solamente decir en el nombre de Jesús. Hay que tener la unción del Espíritu. Hay que traer la autoridad de Dios. ¿Ah? Hay que saber que Dios nos ha autorizado, que el enemigo no nos puede señalar por ningún lado. Como quiera que sea, él va a perder delante de nosotros. Aleluya. Usted y yo estamos peleando una batalla terrible en estos últimos días. Por eso la oración de nosotros tiene que ser: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos dala a conocer. Dios no quiere ver una iglesia debilucha. Dios no quiere ver un montón de sepulcros blanqueados que por afuera se ven bonitos y por dentro estamos podridos. Dios quiere ver una iglesia que de verdad le sirve, y entonces va a haber milagros, van a haber señales, van a suceder cosas, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, hermano. Metámonos eso en el corazón, en la mente. Busquémoslo diariamente, hermano, y usted va a ver la diferencia. Gloria al Señor. Fíjense lo que pasa acá. Verso 19, y su nuera, capítulo 4, primera de Samuel, verso 19. Y la nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría
le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendido. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Ven ustedes? Es decir, todas estas cosas pasaron. Ahora fíjense en estos detalles. En el capítulo 5, el arca de Dios está en la tierra de los filisteos. En el capítulo 5 y verso 3, dice, se encuentra algo bien especial. Dicen que los filisteos sacaron y lo llevaron el arca, ¿verdad? Y la llevaron a Asdod, la ciudad de Asdod, y la pusieron el arca al lado de su dios Dagón. El dios de los filisteos era Dagón. Quizás otro día vamos a explicarles y vamos a decirles a ustedes quién realmente es Dagón. Pero el dios de los filisteos era Dagón. Y pusieron el arca en el templo de Dagón, al lado de Dagón, como un trofeo para ellos. Pero miren lo que pasó. En el verso 3 dice, del capítulo 5, dice: y cuando al siguiente día, después que habían puesto el arca ahí, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Saben por qué? Porque toda rodilla se tiene que doblar delante de Dios. Hay un solo Dios verdadero. Y quisieron poner, ahí estaba Dios, y pusieron a Dios al lado del mismo Satanás, vamos a decirlo de esta forma, del Dios pagano, del Dios que ellos querían, porque ese Dios los deja hacer lo que les da la gana, no vive en santidad, no es un Dios de santidad, es un Dios, aleluya, de paganismo. Y les permite todo lo que quieren. Y lo pusieron, el arca de Dios la pusieron al lado de él. Pero en esa noche Dagón se cayó, postrado delante de Dios. Y ellos lo tuvieron que levantar. A mi Dios yo no lo tengo que levantar, Él me levanta a mí. Amén. Gloria a Jesús. A mi Dios yo no lo tengo que cuidar, Él me cuida a mí. A mi Dios yo no tengo que limpiarlo, Él me limpia a mí. Oiga, ese Dios que nosotros tenemos es el único Dios verdadero, hermano. Y dice que lo levantaron y lo volvieron a poner al lado de Jehová, al lado del arca de nuevo. Y vamos ahí, verso 4. Dice que en el verso 4, y volviéndose a levantar la mañana del siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado de nuevo en tierra, y como que Dios le dijo: ok, para que no me molesten más, delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas. Le dejaron más que el tronco a Dagón. ¿Ah? Y lo demás cortado, sin cabeza y sin manos. Y ahí quedó Dagón, se acabó. Y más, entonces Dios empezó a temblar allá, porque esa gente es gente que vivía en una condición bien baja, bien, vamos a decir, bien decayente, por la clase de Dios que tenía. Y dice que le cayeron tumores a los de Dagón, y no sabían qué hacer, y se llevaron, y tuvieron que pasar el arca para otro lado, y se la llevaron a Gat, el arca, y después se la llevaron a Ecrón, y en Gat y en Ecrón los tumores seguían cayendo. 7 meses después, el número de Dios, 7 meses estuvo el arca por allá. ¿Ah? Y ellos no aguantaron más el arca. Dijeron: vamos a devolvérsela a los israelitas, porque nosotros, si nos mantenemos con el arca acá, en vez de convertirse, prefirieron devolver el arca. ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque a Dios no le gusta nada de lo que es iniquidad. A Dios no le gustan las cosas sucias. El Dios de nosotros es un Dios limpio, es un Dios de limpieza y de pureza, que quiere vernos a nosotros puros, santos, apartados para Él, que vivamos conforme Él quiere que vivamos. Para eso nos ha dado su palabra, para que vivamos por ella. Para eso hoy día nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos dé la fuerza para que podamos vencer a la carne. ¿Ah? Que es la que nos lleva a hacer esas cosas que no queremos hacer. Y vemos que esta gente no sabía ya qué hacer. Y 7 meses, capítulo 6,
Verso 1 dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. A los 7 meses los filisteos ya no aguantaban el arca, estaban muriendo los filisteos, habían muerto tantos filisteos que ya se iban a acabar los filisteos si dejaban el arca ahí, por el pecado que había allá. Y los que no se morían le caían tumores y sufrían de dolores. Tuvieron que consultar con sus brujos. Y sus brujos le dijeron a ellos, bueno, lo que hay que hacer es devolverle el arca y hasta mandarle, si es posible, unas cositas ahí a los israelitas. Así de asustados estaban. Y para estar seguros que era Dios el que estaba en el asunto, tomaron 2 vacas que habían parido y estaban criando. Y a las vacas le pusieron que nunca habían jalado un carro y le pusieron todas esas cosas encima a las vacas y le engancharon con el carrito aquel y ahí pusieron el arca. Pensaban que las vacas posiblemente no se iban a ir porque las crías estaban atrás, pero las vacas empezaron a caminar rumbo a Israel. Aleluya. Dios se llevó, salió de ahí, sacó el arca de allá. Dios solo la sacó. De repente los israelitas estaban rascando la cabeza y diciendo, ¿qué vamos a hacer para ir a recuperar el arca? Miren, a Dios usted no lo tiene que recuperar así, peleando con nadie, así de esa forma. Obediencia. Aleluya. Él se encarga del resto, por eso es Dios, es el Todopoderoso. Él no me necesita a mí ni te necesita a ti, yo lo necesito a Él. Usted lo necesita a Él. Él no nos necesita realmente a nosotros como mucha gente piensa. Oh, no, hermano. Nosotros necesitamos de Dios, lo necesitamos una barbaridad. Y tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Eso es lo importante. Capítulo 7, verso 3, ahí les voy a explicar cómo estaba el pueblo. Así es como estaba el pueblo cuando pelearon la guerra y la batalla. Verso 3. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, o sea que ellos no estaban con Dios en real. ¿Se acuerdan cuando dijimos hace 2 semanas atrás que Jesucristo le dijo y le citó Isaías, donde dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí? O sea, ellos cuando trajeron el arca, era como decir, vamos a traer a Dios para que Dios pelee por nosotros. Pero realmente las vidas de ellos no estaban de acuerdo ya con Dios. Estaban mal delante de Dios. Casi toda la nación estaba mal delante de Dios. Dice, por eso es que él le dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. O sea, ellos tenían dioses ajenos, los tenían escondidos. ¿Ah? ¿Saben? Nosotros tenemos que revisar esas cosas en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra vida particular. ¿Qué andamos haciendo? ¿Qué andamos practicando? Dice, ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel, verso 4, quitaron a los Baales. Miren, tenían a los Baales ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, en medio del pueblo de Dios, habían cosas que no estaban bien, y de Dios nadie se puede burlar. En esa condición estaba el pueblo. Y dice, y quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y si usted sigue la historia, va a encontrar de que se volvieron a encontrar con los filisteos, pero esta vez Dios tronó en favor de ellos. Y vencieron a los filisteos. ¿Por qué? Porque ahora Israel está en obediencia. ¿Ve? Hay una diferencia. ¿Saben cuántas diferencias hay en esto? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho, que el Señor Jesús nos hizo a nosotros? Y estas señales seguirán a los que creen en mí, ¿verdad que sí? Amén. ¿En mi nombre qué? ¿En mi nombre qué? Algunos lo saben. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios, así dice, ¿verdad que sí? Dice que echaríamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Se manifiesta un demonio acá. Y usted, yo lo he visto. ¿Ah? Y allá van los hermanos a echar fuera el demonio y el demonio le empieza a sacar en cara sus pecados. Porque andan mal. No lo pueden echar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida pura delante del Señor. Esto es serio, esto no es un juego, esto no es un momento, un pasatiempo, un ratito aquí, un ratito allá. No, hermano, esto es verdad, es verdad, es verdad.
puede pasar en cualquier momento. Por eso estamos preparando la iglesia, por eso Dios está preparándonos. Por eso Dios nos está hablando de estas cosas. Porque yo no creo que todo lo que está pasando acá sea casualidad. Porque cuando yo vine acá, aleluya, no vine de casualidad. He tenido cualquier cantidad de oposición para venir a este lugar. Y he estado aquí y me han mirado mal. Y se han levantado un montón de cosas contra mí. Se seguirán levantando, no importa. Mientras yo sepa que Él está conmigo y que yo hago lo posible por hacerle grata mi vida a Él. Aleluya. Eso es lo importante acá. Y entonces yo estoy viendo de que yo he estado peleando de esa forma, pero yo veo que Dios está bendiciendo a todos. Yo veo que Dios va aumentando gente poco a poco y va viniendo más gente, va viniendo más gente, porque Dios tiene un plan. Vamos a llegar a alguna parte, pero tenemos que tomar esto en serio. Tenemos que hacer nuestra parte, nuestro trabajo para el Señor. Prepararnos, porque cuando empiecen a suceder cosas, a veces no es momento de prepararse a última hora, hermano. Hay que estar listo antes. Yo estaba una vez recién convertido al Cristo y estaba con el grupo de jóvenes de la iglesia donde yo me congregaba. Teníamos un hermano que era excelente maestro y habían sucedido unos problemas en la iglesia en ese tiempo. En toda la iglesia hay problemas a veces, o congregaciones. Y nos estábamos reuniendo en la casa de una familia que había abierto las puertas para que se hiciera oración. No me acuerdo el día de la semana que era, pero el hermano llegaba ahí y el afán de él siempre era poder enseñar, y él enseñaba. Un día había una pareja que eran de otro país, pero portugueses, y estaban ahí y tenían cierta clase de problemas y habían ido a hablar con los dueños de la casa, porque los dueños de la casa eran portugueses. Y nosotros éramos como, más o menos ese día éramos como 10 o 12 jóvenes que estábamos en ese lugar. Y estaba el maestro con nosotros. Y resulta que había terminado la clase y estábamos adorando al Señor y ya nos íbamos a despedir cuando entraron esta pareja de portugueses con la señora que era la dueña de la casa y nos dice que por favor si podíamos orar por ellos, porque ellos estaban en una grande necesidad. Entonces el hermano, el maestro, pues dijo, está bien. Dijo, vamos, tómense todos de las manos, hagamos un círculo, levantemos las manos y vamos a orar, y yo voy a orar por la pareja que está acá al medio. Y él se tira a orar por la pareja que está al medio. ¿Y qué pasó? Que habían demonios. Y fíjense lo gracioso de esto. Es gracioso, pero al mismo tiempo es vergonzoso. Él orando por ellos, y cuando él empieza a orar por ellos, los demonios se manifiestan. Él fue el primero que salió corriendo de la casa. El maestro. Nos dejó solos. El que nos tenía que defender, el que nos tenía que ayudar, nos dejó solos. Los que estábamos recibiendo las clases, que estábamos supuestos a mirar al maestro darnos el ejemplo. Cuando él empezó a orar por la pareja, el esposo cayó al piso, los demonios empezaron a manifestar y él lo empezó a mirar así. Me dicen que salió corriendo, porque yo tenía los ojos cerrados en aquel momento, no lo miré, pero cuando abrí los ojos él no estaba. Y aquel hombre estaba ahí, los demonios se le estaban manifestando de una forma que a mí los pelos y todo lo que había por acá se me cresparon. Y yo me asusté, yo no lo voy a mentir. Pero ¿qué pasó? Que había un hermano, Albertito, hasta no recuerdo su nombre. Albertito ya tenía tiempo en el Evangelio, pero era joven, pero tenía tiempo. Eso es lo bueno, no es el tiempo tampoco que tenemos, es la experiencia que tenemos con Dios. Aleluya. ¿Ah? Y él dijo, no, hermano, quédense quietos, que en el nombre de Jesús va a salir. Jesús está con nosotros. Él se dio cuenta. Alguien levantó la bandera. Hermano, no podemos perder con el enemigo. Y cuando él levantó la bandera, nosotros cogimos, es como que las fuerzas de Dios nos entraron a todos y empezamos a clamar y decimos, no, Señor, es verdad. Y todos empezamos a orar contra ellos. Y hermano, ese hombre, esa mujer quedaron libres. No es la experiencia, es la convicción de Dios. Es el saber cómo estamos delante del Señor. Es el saber que Dios está con nosotros, lo que va a liberar a la gente.
Es entender que las promesas son para nosotros y aunque no sintamos, aunque no veamos, aunque pase lo que pase, esa palabra de Dios es verdad. Aleluya. Tiene autoridad. Y esa es la palabra que nosotros llevamos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos viviendo? Porque estamos en días finales. Se necesita que haya una alternativa. Porque hay gente que necesita la palabra, necesita la salvación. Pero es necesario que haya un lugar donde haya gente que tenga capacidad, que crea en Dios y que se haya apartado para Dios y que quieran hacer la voluntad de Dios. Para que Dios los mande a donde se puedan albergar y puedan crecer para Él. A veces llevamos cargas y no entendemos, pero las cargas nos mantienen cerca de Dios. A veces hay luchas que llevamos, como el ejemplo que ponían los misioneros, que el misionero nuevo le dice al misionero más antiguo, le dice: me parece ilógico lo que está pasando en el río. ¿Por qué? Porque había ido y lo veían a esa tribu de los muchachos que cada vez que llegaban a la orilla del río cogían su tremendo tronco y se lo ponían en el hombro y cruzaban el río de un lado para otro y tiraban el tronco cuando llegaba al otro lado y seguían caminando, pero al rato venía otro del otro lado y cogía de nuevo el tronco mismo y se lo ponía al hombro y cruzaba para el otro lado con el tronco y lo tiraba al otro lado y venía otro por el otro y así estaban. Y él mirando aquella figura y le decía: esto me parece que no tiene lógica. Y el otro le dice: tiene lógica, le dice. ¿Cómo que tiene lógica? Ellos le ponen el tronco encima para llevar algo pesado para que el río no se los lleve. ¿Ah? Por eso es que cuando llegan al otro lado del río tiran el tronco para que si otro que viene de regreso lo quiere usar, lo use. Porque si no llevan algo que los afirme los pies bien en el río se los va a llevar. ¿Ah? Y a veces Dios nos deja cargas a nosotros, porque sin esa carga a veces no lo buscamos. A veces cuando todas las cosas están saliendo bien, cuando va bien las cuestiones monetarias, cuando todo va bien, cuando el carro no nos da problemas, cuando el carro es del año y todo va bien y hay buenas relaciones con la esposa y los hijos están contentos y todo está caminando bien, nos olvidamos de Pablo. Por eso a veces hay algunas pruebitas que Dios permite para que nosotros llevemos y carguemos y tengamos por qué orar y buscar el Señor. Esto es serio. Les doy los 2 versos finales. No son muy alentadores, pero es palabra de Dios. Y eso es lo bueno. Mientras sea palabra de Dios es bueno, hermano. ¿Qué cosa? No se sientan mal. ¿Qué dice Hebreos 10:31? ¿Ah? Hebreos 10:31, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está. Mucha gente dice: no estamos en el tiempo de la gracia. Ahora sí, por ahí está la doctrina de los salvos siempre salvos. O no, si tú crees en Jesucristo tú vas a ser salvo de todas maneras, no importa qué es lo que hagas. O sí, me puedo emborrachar, me puedo irme a fornicar, adulterar, mentir y todo eso, pero soy salvo porque acepté a Jesucristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juegue con Dios. Cualquiera se puede pasar de vivo con el pastor. Eso no es nada, hermano. El pastor es el que simplemente Dios lo usa para traer el mensaje. Eso es todo. Pero él dice que de él nadie se puede burlar. Miren lo que dijo Jesucristo, Mateo 10:28. Termino con este verso. Miren lo que dice Jesús en 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Entendemos? ¿Saben por qué Dios nos permite que leamos todas estas cosas? Porque nos ama. Hoy todavía no se termina el mensaje. La semana que viene ya vamos a hablar de verdad, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Vamos a ver lo que pasa cuando la gloria baja. Vamos a hablar de lo que va a suceder cuando la gloria de Dios se mueva terriblemente en medio de nosotros y usted lo va a ver.